Buenos días, bienvenidos a República en este jueves 15 de agosto. Les saluda Wendy Monterrosa. De acuerdo con los indicadores de homicidios de los últimos años y también de las últimas décadas, El Salvador es uno de los países más violentos de la región y del mundo. Con el cambio de gobierno, especialmente desde julio, se observa una sustancial reducción de muertes violentas, hasta un promedio de 5 diarias, una tendencia que se mantiene en agosto con un promedio de 4.4 homicidios diarios. Las primeras 2 semanas de este mes. Como sabemos, desde el 20 de junio, el gobierno ejecuta un plan de control territorial que busca combatir el accionar de las pandillas, las principales responsables de la violencia en nuestro país. Las acciones emprendidas requieren sostenibilidad y, por supuesto, recursos financieros. El Ejecutivo ha calculado que requiere 575 millones para completar las 3 fases del plan iniciado. Esta mañana vamos a conocer cuáles son las acciones y las medidas en materia de seguridad y de qué manera se está enfrentando esta situación o de qué manera la Policía Nacional Civil está enfrentando el fenómeno de las pandillas. Comenzamos. Bien, y damos la bienvenida. En el estudio nos acompaña el comisionado y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Director, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. A la orden. Director, hay mucho que hablar en materia de seguridad y sobre todo el trabajo que ha venido realizando la Policía Nacional Civil en este clima de inseguridad que tiene nuestro país. Desde el pasado 20 de junio, ustedes están ejecutando el plan de control territorial y me gustaría comenzar por acá. En concreto, ¿qué acciones, qué medidas, qué planes están haciendo con este plan de control territorial para enfrentar uno de los problemas y uno de los fenómenos que ha estado relegado durante muchos años, y es que el Estado tenga control en los territorios? Sí, primeramente agradecer la oportunidad a República, Canal 33 y a la población que nos está viendo en este momento. Nosotros como institución policial, como ya se dijo, el 20 de junio iniciamos lo que es el plan de control territorial. El plan de control territorial es un plan que ha sido ordenado por el señor presidente de la República, el presidente Nayib Bukele, y es un plan en la cual a 45 días de implementación estamos teniendo resultados bien esperanzadores, bien positivos. Estamos obteniendo una baja considerable en el delito de homicidio, que es el delito que más le duele a la población salvadoreña y a cualquier familia que sea víctima de este flagelo. Y la verdad es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primeramente, es un plan integrado entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. La Fuerza Armada, en este caso, por mandato constitucional, es un apoyo directo a la institución en aquellos casos en los cuales la situación es un poco complicada para lo que es la percepción de seguridad pública y lo que la población puede estar viviendo en un determinado momento o flagelo delincuencial. Así es que no es más que la integración de dispositivos conjuntos. ¿Se va a seguir utilizando el apoyo de la Fuerza Armada para tareas de seguridad? Sí, en estos momentos, por mandato constitucional y por lineamiento de la presidencia o del señor presidente, la Fuerza Armada nos está apoyando. Hemos iniciado en las 14 cabeceras departamentales y en otros municipios que especialmente es el área metropolitana del Gran San Salvador. Director. Entonces, nosotros en esa integración estamos allí trabajando en conjunto y bueno, es un patrullaje conjunto que es directamente a aquella población que más lo necesita en las grandes urbes de los centros históricos. Hace una semana, director, como sabe, representantes de la ONU han dicho que no ven con buenos ojos que se utilice militares o se haga uso de la militarización para tareas de seguridad. Y yo le pregunto, ¿no hay una apuesta para fortalecer la institución policial, es decir, los elementos de la policía, y en algún momento
dejar de utilizar tantos militares para combate a la delincuencia? Sí, miren, estos esfuerzos desde 1993-94, cuando la Policía Nacional Civil empezó su instalación en el país, se pidió el apoyo y el acompañamiento de la Fuerza Armada. Hemos venido gradualmente en ciertos momentos incrementando, disminuyendo. Realmente esto no es un incremento de los miembros de la Fuerza Armada que están apoyando estos planes, sino que lo que ha pasado es una redistribución de los apoyos que ya se tenían. Aunque el presidente Nayib Bukele solicitaba el apoyo de 3.000 soldados más. Sí, el señor presidente con el señor ministro de la Defensa, ellos están en lo que es un esfuerzo de fortalecer la Fuerza Armada y de seguir fortaleciendo la presencia tanto de policías como miembros de la Fuerza Armada en otros territorios en los cuales el flagelo delincuencial ha sido bastante complicado, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que el apoyo de la Fuerza Armada no es de carácter permanente, es para uso temporal, pero en estos momentos la Fuerza Armada cumple un rol bien importante de protección y de apoyo directo para aquellas poblaciones que necesita de la presencia de miembros de la institución armada, y eso sí, todo es un trabajo conjunto. O sea, no es que Fuerza Armada trabaja solo. Este trabajo en conjunto de los miembros de la policía con la Fuerza Armada lo vamos a ver nosotros en los 5 años de gestión del presidente Nayib Bukele en cuanto a tareas de seguridad. Mire, eso lo va a definir el señor presidente de la República y el señor ministro de Justicia, ¿verdad? De mi parte, como director de la Policía Nacional Civil, lo que yo le puedo decir a la población salvadoreña es que sí se necesita la presencia y el acompañamiento de Fuerza Armada en estos momentos como apoyo. Todo procedimiento que Fuerza Armada realice en cualquier lugar público o privado se necesita de los principios de legalidad en la actuación policial y militar, y es la Policía Nacional Civil la que desarrolla los primeros actos iniciales y es la que da cuenta a la institucionalidad, en este caso a la Fiscalía General de la República y al órgano judicial. Este plan de control territorial, director, que ustedes están implementando en los 22 municipios, ¿qué tiene diferente o qué acciones son, digamos, distintas a las que veíamos en administraciones pasadas? Mire, la clave en esto es, primero, el trabajo en equipo. Pero antes también estaba la PNC y la Fuerza Armada. Sí, lo voy a explicar. ¿Por qué yo digo el trabajo en equipo? Las instituciones deben de trabajar integrados y coordinados. En este caso, cuando hablamos del plan control territorial, estamos hablando de la integración de dispositivos tanto de Fuerza Armada, Policía, el acompañamiento de la Fiscalía General de la República, como también del órgano judicial y de otros sectores de la sociedad. Este día, casualmente, yo venía escuchando a algunos alcaldes que están bien optimistas, que son el gobierno local es clave en esto, los diferentes sectores es clave. Entonces, ¿cómo trabajar en equipo? Ponerse de acuerdo. Cuando las instituciones no trabajan en equipo, los resultados no van a ser los esperados. Entonces, como primer punto, el trabajo en equipo, esa integración es clave. Y luego, ¿cuál es el propósito de este plan? Garantizarle la seguridad de la población, llevarle mejores niveles de seguridad para que la población pueda desarrollarse mejor, para que la población pueda vivir en mejores climas de convivencia y mejores percepciones de seguridad ciudadana. Ese es el propósito del plan. Director, julio, en el tema de las estadísticas, cerró con 154 homicidios. Digamos una cifra que no habíamos visto nosotros en muchos años, solo comparable con el periodo donde se ejecutó la tregua con las pandillas en la pasada administración, 2013. ¿Cómo se explica esa reducción? ¿A qué factores atribuyen ustedes que en poco tiempo, digamos desde el 20 de junio, de establecer el plan de control territorial, se tenga esta reducción, este descenso en los homicidios? Pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien.
Bien, y continuamos con más de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Estamos conversando sobre el plan de control territorial y yo le dejaba una pregunta, director, que tiene que ver con las estadísticas de homicidios y cómo se puede explicar a qué se atribuye esa reducción. Julio cierra con 154 muertes violentas, una cifra que solo se puede comparar en abril de 2013, cuando terminó con 143, el periodo donde se ejecutó la tregua con las pandillas. ¿Qué factores explican esta reducción a tan poco tiempo del plan? Bueno, primero agradecer a la población salvadoreña por colaborar y apoyar estos esfuerzos. Yo creo que hay varios factores. Esta reducción de un aproximado, porque en julio hay un aproximado del 47% de la disminución de los homicidios con respecto a los meses anteriores. Estoy hablando del mes de mayo y el mes de abril, que tuvieron una alza significativa. El mes de julio, pues prácticamente ya el efecto del Plan Control Territorial ya está en marcha. Los primeros, del 20 al 30 de junio, la preparación, la organización de los dispositivos y la continuidad de los servicios de una presencia visible y en aquellos lugares de mayor incidencia delincuencial, tanto de la policía como la Fuerza Armada, definitivamente que le impactó a estos grupos criminales. ¿Y por qué le impactó? Porque en esos centros urbanos lo que hicimos fue tomar los centros urbanos, darle mayor priorización a ese servicio de patrullaje conjunto y que la población nos pudiera palpar, sentir, ver, y que también la población nos pudiera colaborar y sentir esa confianza. Director, pero usted que estaba en la institución en la pasada gestión, ¿no se hacía lo mismo? Es decir, acciones de represión similares a las que están haciendo ahora. Sí, mire, como aquí venimos de diferentes momentos, diferentes tiempos. Si ustedes recuerdan, allá por el año 2016 se implementaron las medidas extraordinarias, porque este fenómeno de la violencia tenemos que verlo con tres enfoques. Uno en el sistema penitenciario, otro en los territorios, en el propio territorio de nosotros los salvadoreños. Estoy hablando de las zonas urbanas y de las zonas rurales. Cuando hablamos de las zonas urbanas tenemos que ver los centros históricos, tenemos que ver aquellas colonias, etcétera. Ahora bien, desde el 2016, 2017, 2018 y hoy que estamos en el 2019 ha venido una tendencia a la baja, pero los resultados significativos que estamos teniendo ahorita comparado con los años 2012, que estaba una tregua, la verdad es que es bien esperanzador. Para nosotros este es un plan exitoso y todo, como le decía Wendy, esto se debe al trabajo en equipo, al esfuerzo que se está haciendo, al liderazgo que también desde el señor presidente, el señor ministro, los jefes policiales en el territorio también le están impregnando, porque este es un trabajo de todos. El liderazgo también de la Fiscalía General de la República. Mire, es sorprendente cuando los resultados uno lo empieza a ver. Pero ¿cómo se puede entender, director, que las pandillas dejen de cometer tantos homicidios, es decir, dejen de cometer menos homicidios ahora que antes, a pocos días de ustedes establecer este plan y sin dialogar con estos grupos delincuenciales, como lo ha venido afirmando el gobierno? Por eso, si todos hemos podido observar el liderazgo del presidente, el presidente ha sido bien claro. Él no va a dialogar ni adentro ni afuera de la mesa con grupos criminales. La misión que a mí me dio es, mire, director, yo necesito que usted desarrolle la prevención primaria. ¿Y qué es la prevención primaria? Es la presencia visible y real en los territorios. No es una presencia que hoy llego y luego me voy, sino estar permanentemente en los territorios. ¿Y cuál es la finalidad? Proteger y darle la garantía que la población debe tener esa seguridad. Entonces, en esto, Wendy, lo que hemos hecho es priorizar. Al que tenemos que perseguir lo hemos perseguido, lo hemos capturado y lo hemos puesto a disposición de la justicia. ¿Cuántas capturas han realizado hasta el momento? En estos momentos, en dos meses de trabajo y estos días del mes de agosto, 2 meses y medio, llevamos un aproximado de 8.500 capturas. Tanto capturas en flagrancia, capturas con órdenes administrativas, que es impresionante, una captura administrativa. Estamos hablando de más de 1.500 capturas conjuntamente con Fiscalía General de la República y el cumplimiento de las disposiciones judiciales. De estas 8.500 capturas, director, ¿cuántos de estas personas que han capturado permanecen en los centros penales?
¿Y cuántas han salido? Que, y eso tiene que ver más un tema con el sistema judicial. Ese es un tema que le corresponde al sistema judicial. Pero ustedes también lo pueden explicar, es decir... Nosotros podemos dar algunos criterios, pero a quien le compete dar esa explicación es al órgano judicial. Por ejemplo, una persona, ¿cuándo es que una persona se priva de libertad en el cumplimiento de del deber, cumplimiento de la ley y con las facultades de ley y con el respeto de los derechos humanos habidos y por haber, porque hay que respetarlos? Pero cuando una persona es capturada en flagrancia, nosotros tenemos 8 horas para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Lo ponemos a disposición de la Fiscalía determina si en verdad esa persona merita ir a juicio, al órgano judicial, o Fiscalía desestima, ¿verdad? Pero ¿cuál es el dato que tienen ustedes de estas personas que han sido capturadas desde que inició el plan y las que permanecen en la cárcel? Entonces, en los porcentajes que yo le podría decir, nosotros andamos por un 80-85% de efectividad en las capturas. ¿De estas capturas? De estas capturas en flagrancia. Y le digo porque hay que dejarle márgenes de acción para que Fiscalía pueda verificar si los procedimientos, primero, reúne los requisitos de ley para efectuar esa captura en flagrancia y ver si presenta requerimiento a nivel judicial. Pero eso ya le compete en los términos de ley al Ministerio Público. Cuando aumentan las capturas, director, usted sabe que también aumenta el tema del hacinamiento carcelario. Correcto. ¿Cuál es el último porcentaje que manejan de hacinamiento carcelario, sobre todo en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, y qué medidas ustedes van a establecer para poder reducir eso? Sí, Wendy, si me permite, yo quiero explicar. Miren, la orden administrativa, para que Fiscalía le dé una orden administrativa a la policía, recordemos que nosotros somos órgano auxiliar. Eso se requiere de una investigación. Imagínense ustedes el trabajo en equipo que hemos desarrollado. Y esto es el trabajo territorial de todas las oficinas de Fiscalía. Hemos capturado a más de 1.500 personas con órdenes administrativas. Y eso sí ya va por delitos. Y hemos capturado más de 700 personas con órdenes judiciales. Una disposición judicial es porque eso ya llevó todo un proceso. Y hay un juez el que está dictaminando. Ahora bien, con respecto al hacinamiento, recordemos que venimos de porcentajes de hacinamiento del 200% de hacinamiento en el gobierno anterior y en el gobierno actual. Se habla que en el sistema penitenciario tenemos un hacinamiento ya del 140, 150% sobre el gran universo de la cantidad de reos, que no soy yo el que voy a dar la cantidad de reos, pero yo le puedo dar un número de 40.000 personas que están privadas de libertad en el sistema penitenciario. ¿Qué es lo que pasa en la Policía Nacional Civil? Nosotros a lo largo y lo ancho de nuestro país tenemos un total de 24 Bartolinas. En esas Bartolinas andamos con un número de 2.300, 2.400 personas detenidas. Recordemos que venimos de un hacinamiento en Bartolinas de la policía de un aproximado de 6.000 personas que estaban detenidas. Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el trabajo que se ha hecho con el sistema penitenciario y la policía, y los decretos que la Asamblea Legislativa nos aprobó y nos han apoyado, el hacinamiento en las Bartolinas estamos a un 30%, por darle un porcentaje. ¿30%? Un 30%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad de albergue de unas 1.500, 1.800 personas y andamos por 2.300, entonces tenemos una sobresaturación de un 30%. O sea, lo que les quiero decir es que esto es administrable, pero como también tenemos el cumplimiento de medidas alternas a la detención provisional de parte del órgano judicial en la cual nos mandan libertades de personas, ahí vamos caminando en el sistema. Cuando ya estamos saturados, pedimos el apoyo de la Dirección General de Centros Penales para hacer el traslado respectivo en los diferentes centros de internación que ellos tienen en sus diferentes clasificaciones. Entonces, este tema es de estarlo administrando, darle seguimiento y bueno, siempre mantener el control de las Bartolinas, el control de la población interna, tanto en las Bartolinas como en el sistema penitenciario. Pero eso es una rutina diaria. Un porcentaje de 30% en Bartolinas es bastante bajo con lo que veíamos, por ejemplo, en la pasada administración. Bartolinas tenía porcentajes arriba de 200, de 300, de 400%. Correcto. Las Bartolinas de la policía llegó un momento que colapsamos el sistema, pero actualmente, Wendy, ese traslado de reos constante, esa coordinación del trabajo en equipo con centros penales, esa fluidez que tenemos de mover un reo para los centros penitenciarios y viceversa, eso es lo que nos viene a nosotros dando mayores niveles de efectividad para ir bajando los niveles de hacinamiento.
Perfecto, tenemos que hacer una pausa, director, pero vamos a regresar enseguida con más preguntas y más de esta entrevista. No nos cambie. Bien, estamos de regreso. Esta mañana nos acompaña en el estudio el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas. Estamos conversando, las preguntas van dirigidas sobre el plan de control territorial y los resultados que hasta este momento, director, se han visto. Y aquí me quiero detener un poco porque quisiera que nos explicara a qué responde, por ejemplo, esta reducción que hemos estado viendo en los últimos meses. Si nos situamos, por ejemplo, en junio, de acuerdo con los datos que maneja la misma Policía Nacional Civil, dice que en aquellos lugares, en aquellos municipios donde se ha implementado el plan de control territorial, tiene una reducción menor que en los municipios donde no está el plan de control territorial. ¿Por qué razón? ¿Cómo se explica esto? Yo creo que, primero, la aceptación, el acompañamiento de la población salvadoreña. Esa integración de los diferentes sectores de la sociedad, esa colaboración con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, esa presencia visible en los mercados, en las paradas de buses, en el sector transporte, en los parques, en aquellos lugares y horas picos de concentración de personas donde la policía y la Fuerza Armada ha estado presente, definitivamente que el delincuente se ha replegado o ha evitado ser capturado en esos lugares. Director, pero no sé si me entendió la pregunta. Me refería yo al comportamiento que ha tenido junio, por ejemplo, donde revelan, de acuerdo a datos que manejan ustedes, que la reducción en los 16 municipios con el plan de control territorial fue de 7.1% y en el resto del país, donde no existía el plan de control territorial, fue de 25.3%. ¿Cómo se explica esa relación? Municipios que bajan y que no tienen el plan de control territorial. Bueno, la verdad es que la Policía Nacional Civil, nosotros estamos en todo el territorio nacional. Que en este caso, el plan de control territorial, tenemos una priorización de focalización de centros históricos, ese es parte de los dispositivos de integración con Fuerza Armada. Pero recordemos, la Policía Nacional Civil, nosotros estamos en todo el territorio nacional, desde aquel lugarcito más lejano hasta el más cercano a la capital. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí estamos los 23,000 policías, estamos trabajando al 100%. Que tenemos 22 municipios y que tenemos un dispositivo conjunto con Fuerza Armada, eso es parte de la integración de todo el plan general que llevamos. Así que los demás municipios es por eso, es por la presencia, es por la efectividad policial y también hay que dejarlo bien claro, Wendy, cuando un plan es liderado por el presidente, por las autoridades superiores y por las demás instituciones que están trabajando en equipo, los resultados son evidentes. En julio tuvimos una cantidad de homicidios y en agosto ya llevamos otra, entonces estamos hablando de porcentajes bien positivos. Por ejemplo, venimos de un índice de promedio diario de 9, de 8, de 7 y actualmente en agosto estamos en un promedio entre 5 y 4,55. Ahí nos estamos moviendo. Pero para poder entender mejor esta reducción, director, ¿son los pandilleros que están migrando hacia el interior del país? También ya lo confirmaba el ministro de Seguridad, decía que están yéndose del país a otros países vecinos como Guatemala, por ejemplo. Hay varias informaciones. Algunos se han encaletado, como decimos, ¿verdad? Tienen temor de que los vayamos a capturar y que los vamos a capturar. Este plan no es para solo llegamos y hacemos el movimiento para que nos vean y luego nos vamos. Aquí vamos ya de carácter permanente. Segundo, algunos han migrado. Han dicho, bueno, la verdad que en El Salvador las cosas han cambiado y es mejor evitar, ¿verdad? ¿Cómo determinan ustedes, director, cómo determinan ustedes que las pandillas estén migrando al interior del Salvador o afuera del país? ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión?
La verdad es que hay información en las diferentes fronteras en las cuales algunos están siendo capturados, inclusive en las fronteras, en las salidas, en las Chinamas, Candelaria la Frontera, en la Chadura, que son las fronteras donde ellos están migrando para la zona de Guatemala. Y en la zona del POI, en la Unión, para la zona de Honduras. Algunos pandilleros están yéndose. La verdad es que nosotros, aparte de esto, tenemos una integración a nivel centroamericano donde también los estamos buscando. Todo aquel pandillero, aquella estructura criminal que tenga disposición judicial activa, nosotros lo vamos a perseguir. La orden del señor presidente fue eso. Aquí vamos a trabajar nosotros por las personas buenas, trabajadoras y honradas. Por aquellos que son delincuentes los vamos a perseguir y los vamos a capturar y los vamos a poner a disposición de la justicia. Director, usted estuvo al frente de la Subdirección de Áreas Operativas, es decir, de unidades especiales como el GRP y como la FES. Y hay que recordar que algunos elementos de estas unidades fueron procesados por hacer ejecuciones extrajudiciales o acciones al margen de la ley. ¿De qué manera ustedes van a garantizar de que este tipo de actos no continúen? Bueno, primeramente informarle a la población salvadoreña. Nosotros como Policía Nacional Civil siempre estamos abiertos a la transparencia, a que nuestras actuaciones policiales sean de carácter público. ¿Y por qué digo de carácter público? Porque toda actuación policial de nosotros es notificada dentro de las primeras 8 horas a la Fiscalía General de la República. Si hay una actuación policial donde se han violentado, porque podemos hablar de los derechos humanos, pero si se han violentado o ha habido exceso de la fuerza o han habido actos arbitrarios, pues es la Fiscalía la que va determinando ese nivel de actuación en el territorio. ¿Y antes no era así? Recordemos, un agente de autoridad, cuando está en el territorio, él tiene todas las facultades de intervenir a cualquier delincuente o a cualquier persona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de verificar si está cometiendo un delito o lo captura en flagrancia. El problema que acá es que se estigmatiza y se generaliza, ¿verdad? Yo he sido bien claro, las anteriores autoridades a mí me delegaron como subdirector de las áreas especializadas y siempre la actuación mía fue de conformidad a la ley y al respeto de los derechos humanos. Así es que, Wendy, nosotros estamos abiertos para cualquier investigación y estamos abiertos para colaborar con la Administración de Justicia como lo hemos venido haciendo. Director, en concreto, ¿cuál es la apuesta que tienen ustedes para depurar a los malos elementos de la Policía Nacional Civil? Ya lo veíamos en el pasado cuando usted estaba al frente de estas unidades, los casos que sucedieron, por ejemplo, el caso de la agente Carla Ayala, que de hecho el responsable todavía sigue prófugo de la justicia. No sé si ustedes tienen avances en la investigación sobre esto. Y veíamos también otro caso emblemático como la masacre en una finca de Zaragoza en La Libertad, ¿no? Vaya, igual, el caso San Blas, que fue un caso en el cual se hizo una interpretación de los hechos por diferentes redes, medios periodísticos, y en la cual pues, la Policía Nacional Civil capturó y puso a disposición de la justicia a los elementos que intervinieron en ese procedimiento. A nivel judicial fueron absueltos la mayoría. Hay una resolución ahí que está pendiente por una persona que no se presentó a juicio, pero igual, cuando esta persona sea retenida o capturada, va a ser llevada para que responda en ese caso del caso San Blas. Han habido otras intervenciones de diferentes unidades policiales, porque todo el mundo dice que son las fuerzas especiales, pero aquí las agresiones ilegítimas en contra de nuestro personal ha sido con diferentes especialidades de la Policía Nacional Civil. Entonces, nosotros, tanto anteriormente como actual, nosotros estamos abiertos. Y como yo le decía, algunas organizaciones de derechos humanos que hemos hablado, nosotros tenemos mesas de actuaciones, verificamos y somos transparentes. Nosotros, Wendy, no estamos ocultando nada. Hemos capturado policías que inclusive en el cumplimiento del deber han sido cuestionados. Fiscalía les decreta órdenes administrativas y nosotros los ponemos a disposición de la justicia. Estoy hablando antes en el anterior gobierno como también actualmente. Y entonces, en esta gestión, ¿cuántos policías ustedes o cuántos elementos ustedes han depurado que han realizado alguna acción que no está dentro de la ley? Vaya, dentro de la depuración es un método sistémico.
¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos la Inspectoría de Seguridad Pública, que está pendiente, la Secretaría de Responsabilidad Profesional, la Unidad de Control, que como norma superior supervisa cualquier actuación policial de un policía, la Unidad de Investigación Disciplinaria, que ve lo de las faltas, y los policías que son capturados por cometer delitos, ya sea con abusos de autoridad, actos arbitrarios, o porque alguien se introduce a estructuras o grupos criminales, es la Unidad de Asuntos Internos. Esas unidades constantemente. Nosotros venimos capturando, el día de ayer, por ejemplo, se capturaron a 2 policías y lo voy a decir porque también se capturó a un periodista. ¿Por qué? Porque esta persona que es periodista de una radio, no voy a omitir su nombre y la radio para no ser infidente, pero él habló con los policías de que no le hicieran el parte policial de un accidente de tránsito. Entonces los policías fueron capturados por fraude procesal e incumplimiento y él fue capturado por las lesiones que le ocasionó a una persona, ¿verdad? Entonces eso lo hace Asuntos Internos. Así es que, Wendy, nosotros ahí estamos abiertos y dentro de la mesa de actuación que tenemos, estamos verificando con organizaciones de derechos humanos y diferentes procedimientos en las cuales somos abiertos y estamos claros. Pero sí hay que dejar algo también bien claro. Cuando hay casos y hay policías que son acusados injustamente, también nosotros tenemos equipos de abogados como defensa técnica para poder apoyarlos. Porque aquí, recuérdese, este trabajo no es fácil. Eso de ir, caminar en las calles, defender a la población, inclusive con la propia vida de nosotros. Bueno, acabamos de hacer una actividad póstuma ahí de 25 miembros de la institución policial que fueron asesinados, unos en cumplimiento del deber, otros cuando salían de su casa. Entonces, no es que nosotros queramos justificar, pero la verdad es que estamos transparentes, abiertos y la Policía Nacional Civil en ningún momento va a tolerar, encubrir o permitir vejámenes, abusos de autoridad, etcétera. Así es que, Wendy, esto es una constante y estamos abiertos. Quiero pasar a otro tema porque se nos acabó el tiempo, a la parte del financiamiento y sobre todo a la propuesta que ha hecho el secretario general del partido FMLN, Óscar Ortiz, de aumentar a 150 el salario de 28,000 agentes. Esto significaría unos 50 millones al año adicionales y reorientar los recursos de la contribución especial, es decir, este impuesto de 5% que se grava a la telefonía. Pero vamos a ver las declaraciones que dio recientemente Óscar Ortiz en ese sentido. Es que estamos peticionando como partido y como fracción del FMLN un incremento de $150 al salario de los policías nacionales civiles. Ustedes saben que tenemos un promedio de 28,000 operadores y más los que están dentro de las partes operativas y administrativas. Esto representa un promedio de $50 millones al año. Creemos que la seguridad es una prioridad, por lo tanto hay que priorizar los recursos que van a estar dentro del presupuesto nacional 2020. Nosotros consideramos que $150 para un policía es justo, es necesario, sobre todo por la enorme labor, la enorme tarea que desarrollan. Cuando nosotros estamos en vacaciones, los policías están trabajando. Los domingos que la gente está visitando a su familia, los policías están trabajando. Y ahora, más que nunca, el policía tenemos que generarle las condiciones, tanto materiales como morales, para que haga su mejor trabajo en el ámbito de seguridad que nos conviene a todos. Bien, ahí teníamos esta propuesta del FMLN. ¿Cómo ustedes analizan esta idea de aumentar a $150 pues, el salario de los policías, director? Y también reformar el impuesto a la seguridad. Voy a enseñar un documento, pequeño pero bien interesante. Aquí hay un oficio dirigido al señor ministro de Hacienda, donde se le han pedido 4 proyectos al señor ministro de Hacienda. ¿Y cuál es el objetivo y el propósito de esto? Fortalecer y dignificar el bienestar de todos los miembros de la institución policial. En base a esto, aquí están los proyectos, ¿verdad? Yo agradezco a cualquier líder político o a cualquier funcionario que venga a hablar en bienestar de nuestra institución. Pero una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlo, Wendy. Nosotros, y lo voy a dejar bien claro, como director de la Policía Nacional Civil y los lineamientos que yo tengo del señor presidente de la República, a mí me dijo bien claro,
vaya y vele por la dignificación de los miembros de la institución policial. Entonces, ¿qué es lo que hemos presentado a la Asamblea? Nosotros hemos presentado un proyecto de reforma a una ley de la carrera policial que durante 24 años ha estado ahí y nadie la quiso tocar. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Porque realmente se necesita inversión, ¿verdad? Hay que invertir en el escalafón de la Policía Nacional Civil. ¿Usted ya lo presentaron a la Asamblea? Ya lo presentamos a la Asamblea y ya lo presentamos al Ministerio de Hacienda para su estudio. En ese escalafón del personal operativo de la Policía Nacional Civil también va el escalafón del personal administrativo. Mire, personal administrativo, un 67% del personal administrativo gana menos de $500 en la Policía Nacional Civil. El personal policial, el nivel básico, gana $424 desde que se graduó hace muchísimos años. Entonces, tanto el escalafón como la cuota de alimentación, como los ascensos, que también es otra gran deuda histórica, y lo que es el retiro digno de un policía, todo eso no ha estado arreglado. Todo eso hay que dejarlo bien claro. Somos nosotros los que hemos iniciado en esta gestión el apoyo para todo el personal, especialmente para el nivel básico. Bien, con nuevas categorías, con un nuevo escalafón y primero Dios, y lo voy a decir, voy a poner a Dios aquí por delante. Primero Dios, que los señores diputados, el señor ministro de Hacienda, con las peticiones del señor ministro de Justicia y toda la voluntad, porque esto es de voluntad, bueno. Hacer estas cosas es de voluntad, es de ser generoso, noble, es de reconocer el trabajo de nuestros miembros de la institución policial. Bien. Esto yo lo quiero dejar bien claro. Si hay personas que hoy vienen a decir que van a dar un bono, mire, cuando hemos tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿verdad? La verdad es que yo agradezco, ¿verdad?, que se hayan acordado algunos, pero créanme que nosotros estamos viendo esto y ojalá que esto lo logremos, porque esto es el futuro de todos los salvadoreños. Perfecto. Un policía bien pagado, un policía dignificado, es un policía bueno que ustedes lo van a tener todo el tiempo, porque también yo puedo hablar, Wendy, de cuánta gente ha desertado en los últimos 5 años. No tenemos tiempo, director, tenemos que terminar. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Ojalá podamos seguir conversando pues, para la próxima y ojalá también nosotros como periodistas tengamos la información de la policía, las estadísticas que ustedes pues, tienen que comunicar. A la orden, Wendy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la población salvadoreña. Con esto finalizamos, pero regresamos en breve con más de República.